vamos a empezar la clase sobre la segunda semana y el tema de la clase que nos toca hoy día es sobre triángulos del cuello, región supra e infrayoideo, así como los músculos, así también como la inervación y irrigación del sector indicado, ¿ok? Aquí en esta imagen, ¿sí? Aquí en esta imagen estamos con un grupo de alumnos, claro, de otro ciclo, ¿no? Pero el mismo curso de anatomía aplicada, en la cual se está realizando la disección, ¿no? Correspondiente al curso indicado, ¿no? De cabeza y cuello específicamente, ¿no? El criterio de esta clase es en el sentido, ¿no? Es en el sentido en el cual se debe cumplir durante la clase práctica, aunque estemos en una clase teórica, ¿no? Con todos los medios de bioseguridad que usted ya se le comentó indicadamente, ¿no? Aquí ya se está realizando la disección indicada, ¿no? No solamente de la región de cabeza y cuello, sino también se está realizando la disección para el curso de anatomía humana, ¿ok? Entonces acá tenemos con los dos cursos, ¿no? Uno realizando la disección en relación al curso de anatomía de cabeza y cuello, y en la segunda imagen realizando la disección para el curso de anatomía, ¿sí? En la cual nosotros, a partir de esta muestra, planificamos la clase tanto teórica como práctica, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya la muestra anatómica, la cual estamos comenzando a disecar para la preparación, para realizar la preparación de la clase correspondiente, ¿ok? ¿Seguimos? Ahora sí. Cuando nosotros hablamos sobre la estructura ósea del cuello, en la cual la primera clase se realizó con bastante detalle en relación a la estructura ósea del cuello, es muy importante tener en consideración cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque va a tener una correlación en relación a la inserción, ¿no? De varios elementos musculares sobre esas estructuras óseas. Así también como el trayecto de arterias, venas y nervios y otras estructuras, ¿no? Que es muy importante considerar para la clase correspondiente, ¿no? En este caso de la segunda semana, ¿no? En este caso de la segunda semana. Aquí en esta imagen, como estamos viendo, en la primera clase hemos visto la estructura anatómica es importante, ¿no? La estructura ósea, ¿no? Hemos visto en relación a la zona de la mandíbula, ¿no? Ahí tenemos la parte de la rama ascendente de la mandíbula, parte del cuerpo de la mandíbula. Vemos también el conducto auditivo externo, el apófisis mastoides, ¿no? Del hueso temporal. Tenemos la zona de la apófisis estiloides, la zona de la apófisis estiloides en relación, que también pertenece al hueso temporal. Y por dentro de la apófisis mastoides tenemos lo que nosotros denominamos la ranura digástrica, ¿no? Que es muy importante. Así también tenemos las vértebras cervicales, ¿no? Las vértebras cervicales. Nosotros sabemos que son 7 vértebras cervicales. La primera el atlas, la segunda el axis, ¿no? Y gran parte de las vértebras cervicales tiene sus apófisis espinosas, ¿no? Que es muy importante. Las apófisis espinosas, las apófisis transversa, los agujeros de conjunción o agujero intervertebral, ¿no? Son detalles anatómicos que se va a considerar durante la clase indicada. Así también vamos a tener en consideración lo que corresponde a la zona del esternón, ¿no? Y la zona, y otras zonas anatómicas, ¿no? En relación a la base del cuello, ¿sí? Por ejemplo, importante reconocer estas estructuras que vamos a tener bastante en consideración. Por ejemplo, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, ¿no? La zona de la fosita digástrica, que vamos a encontrar específicamente en este sector, ¿no? En la parte anterior del cuerpo mandibular por la zona interna, la parte de la fosita digástrica. También vamos a encontrar en este sector la zona de las apófisis genis, que también es importante, que ahora lo vamos a ver durante la teoría. Considerar la línea oblicua interna de la mandíbula, ¿no? La línea oblicua interna de la mandíbula, la zona del ángulo mandibular, ¿no? Volver a tocar nuevamente la apófisis estiloides, que aquí se va a insertar el famoso ramillete de Reolano, ¿sí? La zona de la ranura digástrica, ¿no? Son detalles anatómicos muy importantes que se debe tener en consideración, ¿no? En consideración a lo cual nosotros estamos indicando, ¿ok? Sigamos la clase.
Si vemos esta estructura a través de un examen, a través de un diagnóstico netamente tomográfico, podemos ver lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Podemos ver y recalcar el borde posterior, borde parotido de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? El borde posterior, borde parotido de la rama ascendente de la mandíbula, la zona del ángulo mandibular, la zona del borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Y aquí vemos tremendo apófisis estiloide que pertenece a hueso temporal, ¿ve? Aquí tenemos el apófisis mastoide y la ranura digástrica. Estoy recapitulando esas estructuras anatómicas, repito, estoy recapitulando esas estructuras anatómicas en el sentido de que se va a volver a tocar en inserciones musculares. Por eso es que estoy haciendo el detalle indicado. También en este examen netamente tomográfico podemos ver aquí, por ejemplo, el hueso yoides, que se encuentra a la altura de la tercera vértebra cervical. Ahí tiene el hueso yoides, importante porque a través de este hueso yoides vamos a encontrar la región suprayoidea y hacia abajo la región infrayoidea, ¿ves? Y debajo del hueso yoides vamos a encontrar el cartílago tiroides, se encuentran las cuerdas vocales importantes para la región de los músculos infrayoideos, ¿no? El cartílago tiroides, sus astas mayores, sus astas menores, y ligeramente debajo y tenemos la zona del cricoide, ¿ves? La zona del cricoide. Y todas estas estructuras anatómicas que estamos viendo, repito, cada una de estas estructuras anatómicas que estamos viendo en este momento se encuentra relacionada específicamente con la vértebra cervical, ¿ves? Se encuentra relacionado. Y siempre es bueno tener en consideración este orden, ¿no? El borde inferior del cuerpo de la mandíbula, la zona del hueso yoides, la relación que existe ligeramente debajo con el cartílago tiroides, ¿no? Que pertenece a la laringe, y debajo de ello tenemos el cartílago cricoides. Y más abajo hemos dibujado o hemos colocado una línea que me está representando al escotauro yugular y la zona de la clavícula, ¿no? Y la zona de la clavícula. Por eso que es muy importante volver a recalcar cada uno de estos elementos anatómicos ¿para qué? Para poder correlacionar con las estructuras blandas que está en relación con cada uno de estos elementos. A ver un momento. Abanto, Aguilar, Presente, profesor. Alisto, Presente, doctor. Alvarado, Presente, doctor. Angulo, Presente, profesor. Cruz Guevara, Presente, profesor. Cuba Zabaleta, Presente. Díaz Campos, Presente. Díaz Campos, Presente. Donaire. Presente. Ok. Seguimos con la clase. Estructuras óseas de lo mismo que hemos mencionado hace un momento, pero desde el punto de vista radiográfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una radiografía, ¿no? De la zona cervical en la parte lateral, ¿sí? En esta imagen radiográfica podemos notar los mismos detalles que hemos mencionado, pero a través de otro tipo de imagen. Por ejemplo, podemos notar nuevamente, estoy indicando, por favor, tenemos aquí lo que corresponde al borde inferior del cuerpo de la mandíbula, ¿ve? La zona del ángulo mandibular, ogonio, la zona del borde posterior o borde parotidio, ¿no? De la rama ascendente de la mandíbula. Tenemos la escama del hueso occipital. Tenemos esta imagen, ¿no? Clara que corresponde a la apófisis mastoides. En relación al tipo de imagen, radioluz y radiopaco, no lo vamos a indicar mucho porque eso se le va a enseñar en el ciclo correspondiente, para no confundir, ¿sí? Tenemos aquí entonces una imagen clara, claro, me está representando una imagen radiopaca, pero vamos a decir solamente imagen clara, que corresponde a la apófisis mastoides, ¿sí? Tenemos la primera vértebra cervical, el atlas, la segunda vértebra, el axis, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical, ¿no? Representada por la vértebra prominente. Prominente porque es una de las vértebras más grandes en relación a las vértebras cervicales, ¿no? Por eso esta vértebra, la séptima, suele denominarse como vértebra también prominente, ¿sí? Tenemos entonces la escama del hueso occipital, el atlas y además vértebras cervicales, que son 7. A nivel de la zona anterior de la vértebra cervical notamos una imagen ligeramente oscura.
que generalmente se le dice como una imagen radiolúcida, pero nosotros vamos a indicar, de acuerdo a los conocimientos que usted tiene, como una imagen oscura radiolúcida, ¿no? Que corresponde a la zona de la faringe, ¿ves? Este sector corresponde a la zona de la faringe, ¿no? De la faringe. Y aquí vemos, por ejemplo, el hueso hyoides, y aquí tenemos parte de la laringe y parte del espacio, específicamente el sector que corresponde a la tráquea cervical, ¿no? Que corresponde claro, de acuerdo a esta imagen geográfica, a la zona de la tráquea cervical, ¿no? La zona de la faringe, la zona de la laringe y la zona de la tráquea cervical, ¿no? Son estructuras que se debe tener en cuenta. Aquí al costado tenemos el hueso hyoide, es un músculo, perdón, es un hueso muy importante, es un hueso flotante que va a contener en la parte superior músculos muy importantes, ¿no? Que son los músculos suprayoideos y en la parte inferior vamos a tener lo que corresponde a los músculos infrayoideos, ¿no? El hueso hyoide es un huesito en forma de C, en forma de herradura, ¿no? Tiene su cuerpo, tiene sus astas mayores, sus astas menores, y estas características, la cual es importante tener en consideración. Este mismo hueso que estamos viendo de frente y este mismo hueso que estamos viendo ligeramente de costado, inclinado, es este huesito que tenemos aquí, ¿no? Que me está representando específicamente en este sector. Entonces yo ya, en cierta manera, yo ya estoy indicando los límites anatómicos con respecto a ese sector en relación al hueso hyoide, ¿no? Todo lo que se encuentre entre el cuerpo de la mandíbula, repito, todo lo que se encuentre entre el cuerpo de la mandíbula y la zona del hueso hyoide corresponde específicamente a la zona de la región suprayoidea, ¿ve? Y todo lo que corresponde al hueso hyoide, a la parte inferior, corresponde a la región infrayoidea, ¿no? Que son músculos generalmente acintados y delgados, ¿no? Y que tienen una función muy importante dentro de este estudio, ¿ok? Sigamos. Entonces aquí podemos indicar cuáles son las principales características de un hueso hyoides, ¿no? Que es un hueso impar, móvil, ubicado en la parte anterior del cuello, ¿sí? No posee ningún otro tipo de articulación, unida por músculos, ligamentos, y tiene todas las características que ustedes ya van a dar lectura en la teoría indicada, ¿ok? Repito, entonces ahí tenemos el hueso hyoides, la zona de la laringe. Cuando yo hablo sobre el cartílago, tiroides y cricoides, ese sector corresponde a la laringe, ¿no? Y debajo de la laringe tenemos lo que corresponde a la luz de la tráquea cervical, de acuerdo a esta imagen, ¿sí? Entonces debemos de ir correlacionando cada uno de esos detalles. Hacemos la imagen. Entonces, el hueso hyoides me va a dar esta característica, ¿no? Me va a dividir en ese sector en dos regiones específicamente, ¿no? En la parte anterior del cuello, en la región suprayoidea, lo que está entre el cuerpo de la mandíbula y el hueso hyoides, ¿sí? Y la región infrayoidea que está entre el hueso hyoides y la parte anterior de la víscera del cuello, ¿no? Delante del cartílago por delante del cricoides, delante de la tráquea cervical, ¿no? Son músculos que se encuentran en ese sector específicamente, ¿sí? Entonces, todo este detalle me lleva a considerar que debo de conocer el hueso hyoides, la ubicación del hueso hyoides, la ubicación anatómica del cartílago tiroides, ¿no? Del cartílago tiroides, que ese sector pertenece al sector de la laringe, ¿no? El cartílago tiroides, y debajo de ese sector ya vamos a tener lo que corresponde a la zona de la tráquea cervical. Y hacia abajo, aquí esta línea me está representando la zona del escroto yugular, así como en la parte de atrás me está representando la zona de la clavícula, ¿ok? Entonces, de acuerdo a cada uno de esos detalles anatómicos, es importante de recordar con todos los detalles que hemos mencionado anteriormente. Camarena, Presente, profesor. Camones, Presente, profesor. Cantera, Presente. Carrasco, Presente, doctor. por favor, un poquito la voz alta, por favor. Castro, Presente, doctor. Presente, doctor. no me interrumpan, por favor. Solamente la persona indicada. Cedro, Presente. Chávez, Presente. Contreras, Presente, doctor. Córdoba, Presente, doctor. Corrales. Presente, doctor. Ok. Sigamos la clase indicada. Por favor, en el momento que tomen lista, se volvieron a repetir. Si en caso no contestan, yo sigo pasando lista. Posiblemente le voy a volver a tomar,
Nuevamente listo, por favor. No me interrumpan la clase. Conteste la persona. Yo sé que a veces se demora en contestar por la zona, por este medio, ¿ya? Entonces, yo le dejo vacío y recién lo voy a volver a tomar, ¿sí? Seguimos. Entonces, cuando nosotros decimos músculos suprayoideos, estos son los músculos suprayoideos. Por ejemplo, tenemos el músculo miloyoideo, ¿no? Se recuerda que el músculo miloyoideo se inserta en la parte interna del cuerpo de la mandíbula, en la línea obliqua interna, ¿ve? O en la cresta miloyoidea. El músculo genioideo, ¿no? Se inserta en las apófisis genis, que se va hacia la zona del hueso yoides. El músculo digástrico del diente anterior y el músculo digástrico del diente posterior se insertan en la cual en esa estructura anatómica que nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, en la zona de la fosita digástrica va un pequeño músculo, que es el músculo digástrico, por eso dice diente anterior, porque tiene dos vientres, ¿no? Que va de la fosita digástrica hacia la parte lateral del cuerpo yoide. Y de acá va directamente hacia la ranura digástrica, que se encuentra por la parte interna de la apófisis mastoides. Por eso es que es importante. Por eso es que es muy importante. Y el músculo estiloideo que va de la apófisis estiloides, de la zona de la apófisis estiloides, directamente hacia la zona del yoides, ¿no? Por eso dice estiloideo, de la apófisis estiloides hacia el hueso yoides. Recuerde que la apófisis estiloide pertenece al hueso temporal, el apófisis mastoide pertenece al hueso temporal, ¿ve? La línea miloyoidea, con cierta músculo miloyoidea, también pertenece, pero pertenece al cuerpo de la mandíbula. Y el genioideo se encuentra en la parte anterior del cuerpo de la mandíbula. La fosita digástrica, donde se encuentran estos músculos, se encuentra específicamente en la parte anterior interna del cuerpo de la mandíbula. Por eso es que es muy importante tener la anatomía. Por eso es que en la primera clase hemos incidido bastante en relación a la ubicación de estas estructuras anatómicas para poderlo ahora en este momento que relacionar. ¿Ok? Sigamos. Cuando nosotros hablamos sobre los músculos infrayoideos, significa que son músculos que se encuentran debajo del hueso yoides y directamente hacia la dirección inferior. Generalmente casi estos músculos de aquí, los músculos infrayoideos, son músculos acintados, ¿no? No son músculos gruesos, sino son músculos acintados, ¿no? Prácticamente como una cinta, son músculos acintados. Por ejemplo, tenemos el esternocleidoideo. Esta imagen de aquí me está representando la escotadura yugular. Esta imagen aquí me está representando la escotadura yugular del esternón, del manubrio del esternón. Y esta imagen de aquí me está representando la zona de la clavícula. ¿Ve? Entonces, cuando yo digo esternocleido, va a ir directamente hacia el yoide. ¿Ve? Esternocleidoideo. Otros autores, el esternocleidoideo le dice solamente esternoyoideo, del esternón hacia el yoide. Cualquiera de estas dos palabras van a ser aceptadas, ¿sí? El otro músculo vendría a ser el músculo homoyoideo, que viene del borde superior del omóplato y se va directamente en dos vientres hacia el yoides. El músculo homoyoideo, ¿ve? O sea, también tiene que ver bastante con la zona del omóplato, ¿ve? El músculo tiroyoideo, que va de la línea oblicua del cartílago tiroides. Del cartílago tiroides tenemos una estructura anatómica que se llama línea oblicua del cartílago tiroides y de aquí va directamente hacia la zona del yoides. Tiroyoideo. Tiroyoideo. Y el otro músculo importante que viene a ser es el músculo esternotiroideo. Significa que va de la parte superior del manubrio externo hacia la línea obliqua del cartílago tiroides. Por eso dice esternotiroideo. Si ustedes se dan cuenta, señores, si ustedes se dan cuenta, estos músculos de aquí, tienen que ver específicamente con los nombres de esas estructuras anatómicas que hemos mencionado. Por eso es que es un detalle muy importante en tener en consideración, ¿sí? Vamos a repasar indirectamente lo que hemos mencionado a través de esta imagen. Acá tenemos el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, vemos el hueso yoides, vemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoide y más abajo lo que representa la escotadura yugular y a la zona de la clavícula. Todo lo que encontramos de aquí, del hueso yoides hacia arriba, corresponde a los músculos suprayoideos. Y todo de aquí hacia abajo los músculos infrayoideos, ¿sí? Ahí vemos el apófisis estiloides, ¿no? Del hueso temporal. Ahí vemos el apófisis mastoide. Hacia atrás tenemos la zona de la ranura digástrica. Por eso cada uno de esos elementos es muy importante tener en consideración, ¿sí? Muy importante tener en consideración con respecto al tema que estamos estudiando. Límites anatómicos clínicos del cuello anterior, ¿sí?
Y estamos volviendo a repetir en diferentes tipos de imagen. Estamos volviendo a repetir en diferentes tipos de imagen. Hurtado. Y la saca. Presente, profesor. Leca. Leca. Presente. Leiva. Presente, doctor. Leo Malverde. Presente, doctor. Lizar Saburu. Presente, doctor. Ok. A ver, silencio, por favor. Entonces, cuando yo hablo sobre límites anatómicos clínicos del cuello anterior, me refiero a esta estructura. Atento, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de un paciente, por decirlo así, ¿no? Es un alumno, la cual se tuvo la autorización adecuada, ¿no? Para realizar esta imagen, ¿no? Claro, ya está hace muchos años, ¿no? Este alumno ya debe ser ya prácticamente profesional en estos momentos. Claro, se ha tomado la autorización de parte de ese detalle. Pero que me sirve como una referencia anatómica de los detalles que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son esos límites del cuello que se debe tener en consideración en esta imagen clínica? Esta no vendría a ser una muestra anatómica, esta es una imagen clínica, pues se trata de una fotografía de un ser vivo, ¿no? ¿Cuáles son esos límites que se debe tener en cuenta? Uno, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. ¿Ve? Dos, el relieve anterior del músculo trapecio, que se puede específicamente ese sector. La zona de la articulación acromioclavicular, la zona del relieve de la clavícula, la zona de la escotadura yugular y nuevamente relieve de la clavícula, articulación acromioclavicular, relieve anterior del músculo trapecio, ¿no? Considerando además la proyección de relieve del músculo esternocleidomastoideo. Externo, porque viene del esternón, cleido, porque viene de la clavícula, y de aquí se va directamente hacia la zona de la apófisis mastoides, ¿no? Considerando, escuchen bien, señores, considerando también estos detalles anatómicos, ¿no? Estos relieves anatómicos de la zona media del cuello, que pertenece al sector del cardiotiroides, que pertenece al sector de la laringe. Y acá abajito tenemos lo que pertenece a la zona netamente yugular. De acuerdo a lo que hemos mencionado, señores, atentos, de acuerdo a lo que hemos mencionado, podemos decir lo siguiente. Ahí tenemos nuevamente el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, el relieve anterior del músculo trapecio, el relieve de la clavícula, ahí tenemos relieve de la clavícula, la zona de la articulación acromioclavicular, el relieve del músculo externo cleidomastoideo y la zona del escotero yugular. Y hemos agregado un aditamento más, ¿no? Lo que corresponde a la zona y la ubicación del hueso yoides, para poder entender cada uno de esos detalles anatómicos. Entonces, la clase de hoy día lo estamos realizando en varios tipos de imagen, ¿no? Una imagen ósea de la estructura del cuello, ¿no? Una imagen radiográfica también de esa misma región y una imagen tomográfica y una imagen corresponde a una fotografía clínica, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración cada uno de esos detalles. De acuerdo a lo que hemos mencionado, entonces, de acuerdo a ello, vamos a indicar cuáles son esos triángulos del cuello que realmente vamos a encontrar. Esos triángulos del cuello están conformados por lo siguiente, ¿no? Nuevamente, tomando en consideración el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, la zona del trapecio, la zona clavicular, la zona del escotadero yugular y la zona del músculo esternocleidomastoideo. Pero ya estamos agregando una línea. Esta línea de aquí, ¿no? La línea media del cuello, ¿sí? Esta línea media del cuello nos va a ayudar a encontrar dos triángulos muy importantes, ¿no? Tenemos el triángulo cervical anterior, es este triángulo que estamos encontrando. Este triángulo vendría a ser el triángulo cervical anterior y el otro triángulo vendría a ser este aquí, el triángulo cervical posterior, ¿sí? Este vendría a ser el triángulo cervical anterior y este vendría a ser el triángulo cervical posterior. ¿Cuál es el límite del triángulo cervical anterior? Está dado por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, por la zona de la línea media del cuello y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Me va a formar un triángulo cervical anterior, ¿ve? A nivel del triángulo cervical posterior, está dado específicamente por el relieve del borde anterior del músculo trapecio,
la articulación acromioclavícula, el relieve de la clavícula y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, de acuerdo a esta situación, entonces tenemos el triángulo cervical anterior y luego tenemos el triángulo cervical posterior, ¿no? ¿Ya? Considerando cada uno de esos estructuras anatómicas, ¿sí? Entonces, ustedes vean que el músculo esternocleidomastoideo es un músculo muy importante en esta región, es un músculo fuerte, es un músculo que se evidencia a través de la piel, ¿no? Es un músculo que se evidencia a través de la piel y es un músculo importante para poder y que me permite determinar las divisiones de ese triángulo, ¿no? El triángulo cervical anterior, el triángulo cervical posterior, ¿ok? De acuerdo a lo que hemos mencionado, es bueno considerar lo siguiente, que a nivel de la zona media del cuello, vamos a tener las siguientes estructuras anatómicas para poder comprender esos triángulos, ¿sí? Para poder comprender el contenido y sobre todo esos triángulos. Por ejemplo, tenemos aquí el hueso hioide que se encuentra a la altura de la tercera vértebra cervical, el cartílago tiroides que se encuentra entre la cuarta y quinta vértebra cervical, el cricoides que se encuentra a la altura de la sexta vértebra cervical, y luego tenemos la imagen que corresponde específicamente a la zona de la tráquea cervical, ¿no? Los 6 primeros anillos traqueales pertenecen a la tráquea cervical, ¿ve? Entonces, es importante tener en consideración cada uno de esos elementos para poder entender el contenido de los elementos de esos triángulos, ¿no? Y esto corresponde, estas estructuras, ustedes ven, corresponde a la zona del triángulo cervical anterior, ¿ven? Corresponde a la zona del triángulo cervical anterior. De acuerdo a ello, entonces nosotros decimos lo siguiente. Aquí, si aquí nosotros tenemos el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y aquí tenemos el hueso hioides, esta imagen de este color me está representando al músculo digástrico, ¿no? El músculo digástrico del vientre anterior que se va hacia el hueso hioides y al músculo digástrico del vientre posterior, ¿no? El músculo digástrico que va de la fosita digástrica y el músculo digástrico vientre posterior que se va hacia atrás, hacia la ranura, ¿no? Digástrica. Por eso es que es muy importante. Entonces, esta imagen me está representando al músculo digástrico del vientre anterior y músculo digástrico del vientre posterior. ¿Ve? Ahí tenemos ese músculo digástrico. Tenemos la zona de la línea media del cuello. Entre el hueso hioides y la parte superior del omóplato que se encuentra en este sector, tenemos este músculo, el músculo homoyoideo. ¿Ve? Este pequeño músculo acá corresponde a la zona del músculo homoyoideo, que tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior, en la cual detrás del músculo esternocleidomastoideo, generalmente este músculo homoyoideo hace un doblez y se va hacia el borde superior de la escápula, ¿ves? Se va hacia el borde superior de la escápula. Entonces tenemos el músculo digástrico del vientre anterior, el músculo digástrico del vientre posterior que se va del hueso hioides, ¿no? Y hacia abajo del hueso hioides tenemos este músculo aquí, el músculo homoyoideo, ¿ves? Aquí tenemos el músculo homoyoideo. Eso quiere decir que estos músculos que estamos mencionando aquí es importante para reconocer el contenido de cada triángulo, ¿no? En el triángulo cervical anterior tenemos también otros espacios y en el triángulo cervical posterior también tenemos otros espacios. Por ejemplo, yo tengo el triángulo submentoniano. ¿Quiénes me conforman el triángulo submentoniano? El músculo digástrico del vientre anterior de un lado, el músculo digástrico del vientre anterior de otro lado y el hueso hioides. Este pequeño espacio aquí corresponde a la zona del triángulo o del espacio submentoniano. Luego tenemos al triángulo submandibular o triángulo digástrico. Triángulo submandibular o triángulo digástrico, formado por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, formado por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, el digástrico del vientre posterior y el digástrico del vientre anterior. Entonces, este espacio aquí corresponde al músculo, a la región del triángulo submandibular. ¿Ve? Triángulo submandibular o triángulo digástrico. Por eso, señores, les dije en su momento que esta parte de estructura de la anatomía ósea de la mandíbula debe ser bien aprendida. ¿Sí? Bien aprendida. Entonces, ahí tenemos el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular. Luego tenemos el triángulo carotídeo. En este triángulo carotídeo es muy importante porque en este triángulo carotídeo vamos a encontrar el paquete vasculo nervioso del cuello. ¿Quiénes me conforman el paquete vasculo nervioso del cuello? La arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico vago. Son 3 elementos. ¿Y quiénes me conforman el triángulo carotídeo? Este sector. El triángulo carotídeo está conformado, escuche bien, el triángulo carotídeo está conformado por el vientre posterior del músculo digástrico,
el vientre posterior del músculo digástrico, el lomo yoideo, la parte más superior del lomo yoideo y la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este sector de aquí me corresponde específicamente a la región del triángulo carotidio, formada por el músculo digástrico del vientre posterior, formado por el músculo homoyoideo y la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ves? Este sector corresponde a la zona del triángulo carotidio. Por eso que es muy importante. Por ejemplo, si retrocedo un poquito más, ¿qué encontramos en el triángulo submandibular o en el triángulo digástrico? A la glándula submandibular. Encontramos, por ejemplo, a la arteria y a la vena facial, entre otros elementos. Por eso es que es importante esos triángulos. ¿Ve? Por eso es que es importante esos triángulos. Luego tenemos el triángulo muscular. ¿Quiénes me conforman el triángulo muscular? Los que estoy señalando aquí por el cursor, repito, los que estoy señalando aquí por el cursor, esto de aquí corresponde al triángulo muscular, ¿no? ¿Quiénes me conforman el triángulo muscular? Me conforma el homoyoideo, me conforma parte del esternocleidomastoideo y la línea media del cuello. Claro, en ambas partes, repito. El triángulo muscular, donde se encuentra específicamente la víscera del cuello, por eso que le recalqué el cartíotiroides, el cricoides, la tráquea cervical, entre otros elementos, vamos a encontrar específicamente aquí, en el triángulo muscular, ¿no? ¿Quiere conforme el triángulo muscular nuevamente? El músculo homoyoideo, la parte del vientre superior del homoyoideo, el esternocleidomastoideo y la línea media del cuello, ¿ves? Entonces aquí tenemos el triángulo que hemos mencionado. A nivel de la zona posterior, a nivel del triángulo cervical posterior conformada por el trapecio, la clavícula y el esternocleidomastoideo, a nivel del triángulo cervical posterior tenemos el triángulo subclavio. Este aquí vendría a ser el triángulo subclavio, formada entre el vientre inferior del homoyoideo y relieve de la clavícula y parte del esternocleidomastoideo. ¿Por qué se dice el triángulo subclavio? Porque aquí vamos a encontrar específicamente en este sector a la arteria y a la vena subclavia, entre otros elementos. A la arteria y a la vena subclavia, entre otros elementos. Este pedacito de aquí me va a formar el triángulo subclavio. Otro dice triángulo supraclavicular. Pero nosotros lo vamos a conocer con el nombre de subclavio, porque aquí vamos a encontrar a la arteria y a la vena subclavia. Entonces, este triángulo, nuevamente vuelvo a indicar, tiene como límite el borde inferior, ¿no?, del homoyoideo, el relieve de la clavícula y una parte del esternocleidomastoideo. El otro triángulo occipital u homotrapecial, el triángulo occipital u homotrapecial, está conformada por este sector. ¿Formada por qué elementos anatómicos? Por el borde anterior del músculo trapecio, por la zona de relieve clavicular, y el homoyoideo, ¿ve? Este sector es muy importante tener en consideración. Entonces, todo lo que hemos mencionado, se encuentra en este sector, ¿no? Uno, el triángulo submentoniano, que se encuentra entre los músculos digástricos del vientre anterior y el hueso yoides. El triángulo submandibular, que se encuentra entre el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y el músculo digástrico del vientre posterior y el músculo digástrico del vientre anterior. Este vendría a ser el triángulo submandibular o triángulo digástrico. El triángulo carotidio. El triángulo carotidio formado por el esternocleidomastoideo, el músculo digástrico del vientre posterior y este músculo de aquí, el músculo homoyoideo. Este sector corresponde al triángulo carotidio. El triángulo muscular formado entre el homoyoideo, el esternocleidomastoideo y la línea media del cuello, ¿ves? La línea media del cuello, parte del esternocleidomastoideo y parte del homoyoideo, claro, su sector superior de este homoyoideo. Y hacia arriba en el yoide. Este es el triángulo muscular. Y el triángulo subclavio es ese triángulo conformado por el esternocleidomastoideo, la parte inferior del homoyoideo y el relieve de la clavícula, la parte más anterior del relieve de la clavícula. Y el triángulo occipital formado específicamente por el trapecio, por el relieve clavicular y parte del homoyoideo. ¿Ve? Entonces, en esta imagen, como estamos notando, es muy importante tener en consideración cada uno de estos detalles anatómicos, ¿no? Es muy importante reconocer. En su momento, en la clase anterior, insistí bastante que ustedes deben de repasar el sector de la mandíbula, el sector de las vértebras cervicales y parte de lo que corresponde en el momento indicado en relación al curso de anatomía humana, que tiene que ver con la clavícula, con el omóplato y ese detalle, ¿no? Entonces, es muy importante volver a repasar cada uno de estos detalles anatómicos. Flore Quispe.
Galarza, Presente, doctor. Gaya, Presente, doctor. Gamarra, Presente, García, doctor. Presente, doctor. García, Presente. García López, Presente, doctor. García Sabino, Presente, doctor. Gamarra, Presente, doctor. atento por favor. Si se le pasa su nombre, déjelo tranquilo, no me insistan. Espinosa, Presente, doctor. Estacio Solís, Presente, doctor. Fanny, Presente, doctor. Farfán, Presente, doctor. Felipe, Presente, doctor. Fernández, Presente, doctor. Figueroa, Presente, doctor. Flores, Pachapuma, Presente. Flores Quispe. Ok, ya, seguimos por favor. Ya de una visión lateral, vamos a recalcar nuevamente, por eso estoy insistiendo. Para la siguiente clase práctica, la práctica de hoy día, que corresponde al grupo indicado, va a ser evaluado. La práctica de hoy día va a ser evaluado con cámara. ¿Sí? Por favor, después de la clase de teoría tenemos un lapsus de 1 hora, 1 hora y media. Pasado la 1 hora y media, o con el grupo P1 y grupo P2, la evaluación va a ser calificado con respecto a todas esas estructuras anatómicas que estamos mencionando. En esta parte lateral, ¿qué detalle anatómico nuevamente estamos viendo? ¿Ve? Vemos el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, la zona del ángulo mandibular. Acá corresponde al borde posterior, borde parotido de la rama ascendente. Detrás de la oreja tenemos en este sector a la apófisis mastoides. Tenemos la zona de relieve, ¿no? del músculo trapecio, la zona de relieve clavicular. Mire el relieve del músculo externo claviomastoideo que estamos viendo en este sector. Y miren, en la zona de la línea media del cuello, ¿ve? Tenemos dos pequeñas prominencias. La primera prominencia pertenece a la prominencia laríngea del cartílago tiroides, el que estamos viendo. Y la segunda prominencia corresponde al cricoides, repito. La primera prominencia pertenece a la prominencia laríngea del cartílago tiroides y la segunda del cricoides. Y abajo tenemos lo que corresponde a la zona de la escotadura yugular, ¿sí? A la zona de la escotadura yugular. Entonces, de acuerdo a lo que estamos mencionando, atento por favor, ¿ah? De acuerdo a lo que estamos mencionando, entonces vamos a indicar nuevamente, por eso que es muy importante tener en consideración para ir formando esos triángulos, ¿no? Vemos primeramente la estructura ósea, de nuevo, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, la zona del ángulo mandibular o ángulo góneo y el borde posterior o borde parótido de la rama ascendente de la mandíbula, porque aquí va a estar relacionado con la glándula parótida. Hacia atrás tenemos esta zona triangular que corresponde a la apófisis mastoides, que todo el mundo hemos visto en la práctica anterior, ¿sí? Y aquí esta línea corresponde específicamente al borde anterior del músculo trapecio, ¿ve? Y ahí tenemos la zona de relieve de la clavícula y la zona del escotaduro yugular. Y esta línea punteada me está representando específicamente la línea media del cuello, ¿no? La línea media del cuello. Y aquí estamos representando la ubicación del hueso yoides, ¿ve? Del hueso yoides. Y a través de estos triángulos vamos a mencionar estos músculos importantes, ¿no? Para conformar esos triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo digástrico del vientre anterior, que va de la fosita digástrica hacia la parte lateral del cuerpo yoides. Y del cuerpo lateral del hueso yoides sale el músculo digástrico del vientre posterior, ¿ve? Que se va específicamente hacia la zona de la ranura digástrica. ¿Ve? Y aquí es muy importante considerar al músculo homoyoideo, ¿no? Que sale de la parte lateral del hueso yoide y se va hacia la parte superior del omóplato. Claro, en la parte más interna. Y eso me va a conformar los triángulos, o me va a ir conformando poco a poco los triángulos necesarios. Pero este es un aspecto muy general en considerar la inserción del músculo trapecio, la inserción del músculo esternocleidomastoideo, la inserción del músculo digástrico del vientre anterior, la inserción del músculo digástrico del vientre posterior, la inserción del músculo homoyoideo, ¿no? Para crear y tener en cuenta cómo se forman los demás triángulos. Por favor, por eso que es muy importante. Por eso que es muy importante la inserción. En su teoría, ahí está la inervación, la inserción, la función de cada uno de estos músculos que ustedes lo deben tener bastante en consideración. Sigamos. Músculos suprayoideos y músculos infrayoideos.
Importante. Músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Cuando nosotros hablamos sobre el músculo suprayoideos, nosotros ya debemos tener en consideración lo siguiente. Al músculo digástrico vientre anterior y músculo digástrico vientre posterior. Si digo vientre anterior, fosita digástrica. Si digo vientre posterior, la ranura digástrica detrás del apófisis mastoide. Si digo apófisis estiloides con el hueso yoides. Si digo genioideo, ya debo tener relación a las apófisis genis, ¿no? Sobre todo las apófisis genis inferiores, hacia el hueso de yoides. Y el miloideo, ya debo tener en consideración la línea obliqua interna de la mandíbula o la línea miloidea. Todo lo que está punteado de este color, corresponde a la región suprayoidea. En este sector que estamos pintando aquí, que está delineado por esos puntitos, aquí vamos a encontrar, se supone, todos estos músculos que hemos mencionado, En la práctica de disección vamos a ver en forma directa, ¿no? Se supone que ustedes ya vienen estudiando estos detalles, ¿no? Ya saben. Lo mínimo, saber la estructura ósea. Lo mínimo, saber cuáles son esos músculos. Lo mínimo, saber dónde se inserta. Se supone. ¿Para qué? Para que cuando estemos en la disección pueda ser reconocido en forma inmediata. Entonces, todo este espacio corresponde a los músculos suprayoideos, de yoides hacia ese sector. Sigamos. Uno de esos músculos suprayoideos es el músculo genioideo, ¿eh? Que va desde las apófisis genis, que se encuentra en la parte interna del cuerpo de la mandíbula, las apófisis genis, y se va hacia el yoides, ¿no? El músculo genioideo, ¿no? Hay otro músculo que es el músculo geniogloso, no confundir, que también sale de la apófisis genis, que se va hacia la lengua. Aquí estamos hablando de las apófisis genioideo. De las apófisis genis se va hacia el hueso yoides. El otro músculo muy importante que se debe tener bastante consideración es este músculo aquí, el músculo miloideo, que va de la línea oblicua interna de la mandíbula hacia la parte del hueso yoides, ¿no? Es un músculo que me está conformando el piso de boca. El piso de boca generalmente está conformado por este músculo que encontramos en este sector, el músculo miloideo. Y aquí me corresponde a la zona del rafe miloideo. Y que eso también lo vamos a ver en la práctica correspondiente. El otro músculo suprayoideo, ahí tenemos el músculo digástrico del vientre anterior y el músculo digástrico del vientre posterior. El músculo digástrico del vientre anterior, de la fosita digástrica hacia la parte lateral yoides. Y de la parte lateral del cuerpo hueso yoides hacia la ranura digástrica. Ahí está el músculo digástrico del vientre anterior y el músculo digástrico del vientre posterior. En la teoría que ustedes ya lo tienen, en la teoría con respecto a esta clase, ahí está indicando la inserción de esos elementos, la función de cada uno de esos elementos, la inervación de cada uno de esos elementos, ¿no? Por eso que es importante. Y la función tiene que ver específicamente con la inserción de este músculo, ¿no? Tiene que ver bastante con la inserción de este músculo, ¿ok? Seguimos. El otro músculo vendría a ser el músculo estiloideo. Yo le mencioné, por eso que al inicio lo mencioné en forma directa o indirecta el apófisis estiloide del hueso temporal. Porque del apófisis estiloide del hueso temporal va a haber un músculo en la parte muy interna que se va hacia el hueso yoides, ¿no? Que vendría a ser el músculo estiloideo, del apófisis estiloide del yoides. Yo le mencioné en la clase anterior que a nivel del apófisis estiloide se inserta el famoso ramillete de Rolano, 3 músculos y 2 ligamentos, ¿no? Uno de esos músculos son esto aquí, el estiloideo, ¿sí? A repasar el famoso ramillete rolano. No solamente quiénes son esos músculos, esos 3 músculos del ramillete rolano, no solamente saber cuáles son esos 2 ligamentos del sector del ramillete rolano, sino la inserción y la función de cada uno de ellos, ¿no? La inserción, ¿ve? A ver, sigamos. A nivel de la región infrayoideo, que realmente todos los músculos son acintados, esa es una gran característica, son músculos delegados pero acintados. Los músculos infrayoideos son estos 4 músculos que tenemos aquí. Esa región infrayoideo tiene que ver con la zona del hueso yoides hacia la parte medial de la clavícula y la parte de la horquilla del esternón. Repito, el área de la región del músculo infrayoideo tiene que ver con el borde inferior del hueso yoides hacia el tercio interno de la clavícula
hacia la zona del manubrio del esternón. Entonces, esta imagen delineado, ¿no? Aquí corresponde a la región infrayoideo. Aquí hemos colocado el cartílago tiroides, ¿se ve? Para ir familiarizándonos, ¿ve? El cartílago tiroides, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿no? De acuerdo a lo que hemos mencionado, entonces dijimos lo siguiente, atentos. Uno de los músculos infrayoideos muy importante es el músculo, el esternocleidoyoideo. Externo, parte del manubrio del esternón, la parte, ¿no? Lateral del manubrio esternón. Cleido, porque va hacia el tercio interno de la clavícula, hacia el hueso yoides, ¿ve? El externo, cleido, yoideo. Igualmente, el externo, cleido, yoideo. Si ustedes se dan cuenta, esos músculos en este sector se encuentran por detrás del músculo externo cleidomastoideo. Recuerden la imagen porque en los últimos 20 minutos vamos a pasar a disección, repito. En los últimos 20 minutos vamos a pasar a la disección con respecto a este sector. Con respecto al sector. Repito nuevamente. Recuerden que el músculo externo cleidomastoideo se encuentra por encima de este músculo aquí, en este sector. Por encima. Eso quiere decir que ese músculo externo cleidomastoideo en este sector se encuentra por encima de ese músculo infrayoideo, que viene a ser el esternocleidoideo. Otros autores lo dominan este mismo músculo en forma directa, el esternoyoideo, que es lo mismo, ¿no? El esternoyoideo. ¿Ok? Seguimos. El otro músculo infrayoideo que hay que tener en consideración es el músculo moideo, que va también del borde inferior del hueso, borde inferior lateral del hueso yoide hacia el borde superior del omóplato, que está más adentro en este sector. No entra en una situación más profunda. Y también el esternocleidomastoideo se encuentra por encima. Y van a ver en la disección que es un músculo que es en forma oblicua. El músculo homoyoideo. ¿Ve? Son dos músculos superficiales de la zona anterior del cuello. Directa e indirectamente me está cubriendo estas vísceras del cuello de aquí. Me está cubriendo prácticamente. ¿Ok? El otro músculo infrayoideo es el tiroideo. El músculo tiroideo está dado entre la línea obliqua del cartílago tiroides, es una línea obliqua del cartílago tiroides hacia el hueso yoides. Es un músculo corto. Es un músculo corto que va del cartílago tiroides al yoides. Por eso se dice músculo tiroideo. Cartílago tiroides hacia el yoides. ¿Ve? Y el otro músculo que también pertenece al músculo infrayoideo y de mucha importancia en el momento de realizar la traqueostomía es el externo tiroideo. Externo hacia la línea obliqua del cartílago tiroides. ¿Ve? Del esternón, del manubrio del esternón, hacia la línea obliqua del cartílago tiroides. Entonces, del esternón al tiroides, su nombre suele indicarse el externo tiroideo. Por eso que se debe considerar cada uno de estos detalles anatómicos. Entonces, ¿cómo se vería esos músculos infrayoideos en el cuello? ¿Cómo se vería esos músculos infrayoideos en el cuello? Estos músculos infrayoideos lo vamos a notar así. Primero, generalmente los músculos más superficiales vendría a ser el músculo, el esternocleidoyoideo, seguido por el homoyoideo. Y debajo de esos músculos tenemos el tiroideo, y debajo del tiroideo y más profundo, el esternotiroideo. El esternotiroideo. Y esos músculos que hemos mencionado aquí están ligeramente detrás del músculo esternocleidomastoideo. O sea, el músculo esternocleidomastoideo está por delante de esos músculos, como estamos notando en ese sector. Estos músculos infrayoideos, la gran mayoría, tienen la particularidad de descender del hueso yoide, ¿ve? Descender del hueso yoides. Mientras que el tiroideo me desciende, ¿no? También, pues tiene que ver bastante con el cartílago tiroides. Pero casi todos los músculos infrayoideos me descienden el hueso yoide, lo baja el hueso yoide directamente, ¿no? Y los músculos suprayoideos, generalmente la gran mayoría de los músculos suprayoideos, me eleva el hueso yoide, ¿ve? Me eleva el hueso yoide. Entonces esos músculos se encuentran en la parte anterior del cuello. En la parte anterior del cuello. Por eso que es un detalle muy, muy importante. Aquije. Aquije. Arriaga. Presente, doctor. Atahualpico. Presente, profesor. Ávila. Presente, profesor. Verdejo. Presente, profesor. Por favor, un poquito más alto. Cabrejos. Presente, profesor.
Camarena, Presente, profesor. Añorga, Presente, profesor. Abanto, Profesor. Claudio, Presente. Conilla, Portilla. Presente, doctor. Ok, atento por favor. Disección de cuello, atentos. Atento por favor. Aquí, en este momento, se debe de recordar todo lo que hemos visto en esta clase. He sido lo más didácticamente posible para que me puedan entender a través de una serie de dibujos de líneas para que me puedan entender. Esta clase está siendo grabada y en su momento lo voy a lanzar en YouTube, ¿sí? En su momento indicado, ¿ya? Entonces, deben recordar cada uno de estos elementos anatómicos que hemos mencionado, ¿no? La fosita digástrica, el apósito estiloides, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Mira cuántas veces estamos repitiendo, ¿ven? El hueso yoides, el cartiotiroides, el cartiocricoides, la tráquea cervical, el manubrio del esternón, la zona clavicular y los músculos que se encuentran en esa situación. Claro, se supone que también las vértebras cervicales, que es también muy importante, que tiene que ver bastante, ¿no? Sobre todo en relación con los músculos escalenos, ¿sí? Sí, bueno. Si aquí nosotros realizamos una serie de cortes transversales a nivel de la parte superior del cuello, por ejemplo en este sector, vamos a encontrar varios planos, ¿no? Varios planos. El primer plano sobre la disección que vamos a encontrar es la piel. Lo que está inmediatamente debajo de la piel del cuello, en ese sector anterior del cuello, vamos a encontrar un tejido graso, el tejido celular subcutáneo. Cuando nosotros hacemos la disección de la piel, sí o sí, la piel se va a desprender con el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Inmediatamente vamos a encontrar el músculo platisma del cuello, pero encima del músculo platisma del cuello vamos a encontrar la fascia cervical profunda, ¿no? Un tejido conectivo bien delgadito, ¿no? Que está sobre el músculo platisma del cuello. Y debajo del músculo platisma del cuello, escuchen bien, debajo del músculo platisma del cuello vamos a encontrar a la fascia cervical profunda. Y la fascia cervical profunda, o sea, es una fascia, es como una poneurosis bien delgadita, ¿no? Tan delgada que a veces se traslucen los músculos que están debajo de ella. Esa fascia cervical profunda se divide en tres: el superficial o de revestimiento, ¿no? Ese superficial revestimiento me está cubriendo el músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Y ligeramente debajo de ello tenemos la fascia profunda media, que está sobre la víscera del cuello, porción muscular, sobre todo los músculos infravideos y la zona pretraqueal. Y la profunda es la prevertebral. Así como estamos notando en esta imagen un corte transversal. A ver, para que se ubiquen. Aquí tenemos la tráquea cervical. Ahí tenemos el esófago cervical. Delante de la tráquea ahí tenemos la glándula tiroides. ¿Ve? Ahí tenemos la glándula tiroides. Y hacia afuera tenemos este músculo potente que vendría a ser el esternocleidomastoideo. El músculo que estamos notando aquí corresponde al músculo esternocleidomastoideo. ¿Ve? Y delante del músculo esternocleidomastoideo y delante del músculo, estos músculos aquí son los músculos infravideos. ¿Ve? Estos músculos corresponden a los músculos infravideos, que son en forma cintadas, está delante de la glándula tiroides, está delante de todas esas estructuras que hemos mencionado, ¿no? Delante de esa estructura y delante del músculo esternocleidomastoideo tenemos aquí este músculo, el músculo platisma ocultado en el cuello. El músculo platisma ocultado en el cuello, ¿ve? Aquí, en este sector, vemos, por ejemplo, el famoso paquete vasculonervioso del cuello, en esta parte lateral. ¿Qué tenemos aquí? A la arteria carótida primitiva, a la vena yugular interna y al nervio neumogástrico vago, ¿ve? Esto corresponde a la séptima vértebra cervical, a la vértebra prominente, ¿ve? Y este sector aquí corresponde a los músculos escalenos, el músculo escaleno anterior, medio y posterior, ¿ve? Músculo escaleno anterior, medio y posterior, junto con el nervio frénico, ¿ve? Entonces, por eso es que es importante ubicarnos en diferentes tipos de cortes. Por eso que durante la clase he incidido bastante en situación de ubicación, de detalles anatómicos importantes, que vamos a ver aquí en la disección. Atentos. Entonces aquí, en esta imagen de aquí,
vamos a proceder a la disección. Esta imagen lo tenemos actualmente aquí en el anfiteatro, en el laboratorio 17, actualmente, ¿no? Sino que ya se ha eliminado el cuero cabelludo y ya se ha raspado, ¿no? Todo lo que corresponde al sector donde se encuentran los vellos, sobre todo el sector del bigote, y ustedes van a ver. De acuerdo entonces a esta imagen de disección, nosotros vamos a ver, vamos a delinear, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar la disección? Esta parte aquí es muy importante que se debe considerar. Por ejemplo, tenemos la zona de la línea media de la región frontal, la zona orbicular, la zona del surco nasogeniano, la zona subnasal, la zona auricular de la boca, la zona media del mentón, y que todavía no hemos indicado mucho sobre este sector, pero lo menciono solamente. Sobre todo aquí, la incisión se va a realizar sobre el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, ¿no? En relación a ese sector, ¿no? En relación al borde inferior del cuerpo de la mandíbula y la zona del ángulo mandibular, ¿no? La línea media del cuello hacia la zona del jotadura yugular y corresponde a la zona del relieve clavicular, ¿ve? Aquí nosotros tenemos la zona del relieve clavicular, en la cual se va a realizar la disección indicada, ¿ok? Atentos, por favor. Si seguimos la siguiente imagen, ya tenemos que estar preparados antes de realizar la disección, ya en nuestra mente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Debemos de encontrar el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, la zona del ángulo mandibular, el borde posterior, borde parotidio, el borde anterior del músculo trapecio, la zona de relieve clavicular, la zona de la articulación acromioclavicular, reconocer la línea media del cuello, tener en consideración que aquí vamos a encontrar el hueso yoide a nivel de este sector, tener en consideración que en este sector vamos a encontrar a los músculos digástricos, ¿no? Al músculo digástrico del vientre anterior y al músculo digástrico del vientre posterior, ¿sí? Y debajo del hueso yoide tenemos el músculo homoyoideo, ¿ve? Homoyoideo. Y este que está por encima de todos, este corresponde al sector del músculo esternocleidomastoideo, ¿ve? Este sector corresponde a la zona del músculo esternocleidomastoideo. Por eso que es muy importante reconocer cada una de esas estructuras antes de comprender y entender lo que se está realizando en la disección. Por eso que insistí bastante en este sector. Y la evaluación en las siguientes horas, con el grupo P1 y el grupo P2, y luego del día jueves, va a tener que ver bastante con este sector, ¿sí? Sigamos. Entonces aquí, ya comenzamos a realizar la disección a nivel de la zona del cuello, ¿ves? Aquí tenemos lo que corresponde específicamente a la zona de la piel, ¿sí? Ahí tenemos el tejido celular subcutáneo que se encuentra debajo de la piel, ¿no? El tejido celular subcutáneo que se encuentra debajo de la piel. Y debajo de ello notamos un tejido fibroso blanquito, ¿ves? Blanquito. Esto aquí posiblemente corresponde a la fascia cervical superficial, ¿ves? A la fascia cervical superficial. Entonces aquí tenemos esos tres planos anatómicos muy importantes. Uno, piel. Y siempre cuando se desprende una disección la piel va a salir en la parte interna junto con el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y si se realiza bien la disección, con toda la delicadeza del caso, vamos a encontrar a esa fascia superficial, ¿no? A la fascia cervical superficial de este sector. Por eso que es muy importante considerar, ¿sí? Seguimos. Ya, aquí ya estamos haciendo mayor desprendimiento, ¿no? Y estamos viendo ya qué triángulo posiblemente está siendo afectado, ¿no? ¿Qué triángulo va a estar compartiendo, ¿no? En este momento de la disección. Acá la disección era pequeña, acá la disección un poquito más amplia, ¿no? Y se nota con mayor claridad esta fascia cervical superficial. Si ustedes pueden notar, en la parte ligeramente debajo de este tejido blanquito, que es la fascia cervical superficial, se nota como que hay un músculo que se trasluce debajo de ese tejido fibroso de color blanco, ¿no? Se nota un músculo. Este músculo que estamos viendo aquí es el músculo platismo cutáneo del cuello. ¿Ve? Repito nuevamente. Aquí vemos piel. Hemos desprendido la zona media del cuello. Cuando se desprende la piel, vemos el tejido celular subcutáneo, ¿no? Se recuerda de los planos que hemos mencionado anteriormente, ¿ve? El tejido celular subcutáneo. Debajo del tejido celular subcutáneo tenemos este tejido fibroso blanquito, delgadito, ¿no? Que vendría a ser la fascia cervical superficial. Y el músculo que encontramos aquí, debajo de esta fascia, se nota un color ligeramente marroncillo, eso corresponde a un músculo. Ese músculo vendría a ser el músculo platismo cutáneo cuello. Recuerden,
¿Dónde se inserta el músculo platismo cutáneo del cuello? Se inserta a nivel del borde inferior del cuerpo de la mandíbula y se proyecta hacia la zona de la base del cuello y se pierde entre las inserciones de la región pectoral. Se pierde en ese sector. El músculo platismo cutáneo del cuello es un músculo amplio. Es un músculo amplio pero delgado a la vez, que me está cubriendo generalmente la zona anterior del cuello, sobre todo toda la parte lateral del cuello, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, aquí vemos piel, tejido celular subcutáneo, la fascia cervical superficial, y debajo de la fascia cervical superficial tenemos a este músculo que es un músculo amplio, el músculo platisma o cutáneo del cuello. Es un músculo, a ver, si me siguen el cursor, es un músculo amplio que va en todo este sector del cuello, ¿ven? Es un músculo amplio que va en todo este sector del cuello. Por eso es un punto muy importante de tener en consideración. ¿Ven? Hemos tomado aquí la región submentoniana, hemos tomado aquí para realizar la disección la línea media del cuello. ¿Ven? Y estamos comenzando a realizar este acto de disección. ¿Ok? Sigamos, atento. Ya no estamos solamente sobre la región del cuello, sino estamos en la zona de la región mandibular y la región geniana, parotidia y otro detalle que no es el momento de hablar. Solamente el momento de hablar corresponde a este sector del cuello, ¿no? Estamos en esto. Y estamos notando que el músculo platismo del cuello, este sector de aquí, corresponde a la zona del músculo platismo cutáneo del cuello, que está siendo cubierto, ¿no? Por la fascia cervical superficial, ¿ven? Repito, si ustedes están notando, esas fascias delgadita corresponde específicamente a la fascia cervical superior. Y debajo de ese tejido fibroso delgadito encontramos este músculo. El músculo acá se trasluce, ¿no? Acá sobre esa fascia se trasluce el músculo platismo. Si yo voy a bordear el músculo platismo cutáneo, pues se encuentra en todo este sector, ¿ven? Estoy notando por el cursor, ¿ven? Entonces, grande, amplio. Y sus fibras se proyectan en forma ligeramente vertical oblicua, ¿no? No de forma transversal. Aquí la dirección del músculo es muy importante tener en consideración. Repito, la dirección de los músculos es muy importante tener en consideración, ¿no? Entonces aquí tenemos a la fascia cervical superficial y debajo de ello tenemos el músculo platisma o cutáneo del cuello. Entonces, todos a repasar la inserción de ese músculo platisma o cutáneo del cuello. ¿Ok? Hurtado. Guayua. Guayua. Presente, doctor. Guapaya. Presente. Guamán. Presente, doctor. Huacachi. Presente. Guzmán. Guzmán. Presente, presente. Gutiérrez. Presente. Guevara. Guerra. Guapaya. Presente. Flores Quispe. Hurtado. Hurtado. Voy a volver a llamar en forma aleatoria a cualquier persona. Si no contesta inmediato, lo considero falta. Ya. Entonces aquí, de acuerdo a este detalle, decimos los planos del cuello por el momento, ¿no? Piel, ahí notamos la piel del cuello. Tejido celular subcutáneo, que está inmediatamente por detrás de la piel, ¿no? Totalmente adherido a la piel por la parte interna. La fascia cervical superficial, ese tejido blanquito que estamos notando aquí, ¿no? Esa es la fascia cervical superficial, ¿no? Importante. Y debajo de la fascia cervical superficial tenemos el músculo platismo cutáneo del cuello. Si pueden notar con mayor claridad, fíjense que las fibras musculares del músculo platismo de forma ligeramente vertical, ligeramente oblicua, ¿no? Va así, de esta manera, ¿no? En una disección y en cualquier acto también quirúrgico, la dirección de las fibras musculares es muy importante. Si las fibras musculares tienen una dirección, por decirlo así, vertical, nunca en un acto quirúrgico, nunca una incisión o el desprendimiento de ese tejido, nunca va a ser en forma perpendicular a la fibra. O sea, si las fibras son así vertical, la disección también lo ideal es que sea también en forma vertical. Nunca se corta en forma perpendicular al músculo. Y los músculos tienen diversas posiciones de acuerdo al sector. En este caso, el músculo platismo cutáneo cuello, sus músculos son en forma ligeramente vertical, ¿no? Si en un momento que se va a realizar algún tipo de quirúrgico sobre este sector, nunca
Nunca la incisión va en forma perpendicular a la dirección del músculo. Nunca. Se puede desprender, se puede separar, ¿no? Pero no cortar el músculo en la dirección contraria a la dirección de la fibra muscular. ¿Ya? Sigamos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, repito, piel, tejido celular subcutáneo, la fascia cervical superficial no es profunda, digo superficial, ¿sí? Ahí está el músculo palatino cutáneo cuello, que recuerda que se inserta en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y se pierde en la región pectoral, ¿no? De ese sector. Es un músculo amplio y ya vamos a ver. Procedemos a realizar Z. Ahí, ¿ves? Entonces aquí ya no solamente estamos comenzando a hacer desprendimiento de ese sector, sino también de otro sector de la región de la cara, ¿no? O la región maseterina temporal, que ya lo vamos a indicar en su momento, ¿sí? Entonces ahí tenemos, en esta imagen, escuche bien, viene la dirección del músculo platino cutáneo del cuello, ¿no? ¿Ven? Es un músculo amplio. A ver, vamos a suponer que fuera un pañuelo. Imagínense que todo esto fuera el pañuelo y el grosor del pañuelo es el mismo grosor de este músculo. Así es este músculo, ¿ves? Y por encima de este músculo se nota la fascia cervical superficial. Fascia cervical superficial, sobre todo el músculo platino cutáneo del cuello, que se inserta en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y se inserta en la región abajo, se pierde en la región pectoral, ¿no? Es un músculo amplio, tal como lo vamos a ver en este momento. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya hemos comenzado a desprender el músculo platino cutáneo del cuello. Miren, aquí estamos comenzando a desprender al músculo platino cutáneo del cuello. Y fíjese bien que aquí está el músculo platino cutáneo del cuello y encima de ello está la fascia cervical superficial. Acá sí hemos tenido que hacer el corte a lo que he mencionado. ¿Por qué? Para mostrarlo, ¿no? Para mostrarlo anatómicamente. Se tiene que hacer ese tipo de corte para mostrarlo anatómicamente. Por eso que se ha realizado este tipo de corte aquí, ¿no? Cortando contrariamente a la fibra, a la dirección de este músculo platino cutáneo del cuello, para mostrarlo en forma didáctica, ¿ya? Entonces, este sector corresponde a lo que hemos mencionado. ¿Ves? Acá tenemos la prominencia, la raíz carteotiroides y los músculos que estamos notando por acá son los músculos infrayoideos. ¿Ves? Son los músculos infrayoideos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, ahí tenemos. ¿Ves? Acá tenemos ya los músculos infrayoideos. Pero acá tenemos una parte de la fascia cervical profunda. Estos músculos que estamos notando aquí corresponden a los músculos infrayoideos. Si ustedes notan acá hay ligeramente un abultamiento, porque yo sé que en este sector se encuentra el cartílago tiroides. Y sobre el cardiotiroides se encuentran estos músculos infrayoideos. Y encima de esos músculos infrayoideos tenemos este fascia cervical, ¿ven? Este tejido blanquito. Esta es fascia cervical profunda de la región media. Esta fascia cervical profunda de la región media pertenece a la porción visceral de la fascia cervical profunda, la parte visceral, los media. Y este es el músculo esternocleidomastoideo. Si ven un tejido blanquito encima de ese músculo esternocleidomastoideo, también pertenece a la fascia cervical profunda, pero la parte superficial o de revestimiento, o la parte superficial de revestimiento. A ver, si yo retrocedo, mire, si yo retrocedo la imagen, yo digo lo siguiente: piel, ahí está piel. 2, tejido celular subcutáneo, ahí vemos el tejido celular subcutáneo. 3, la fascia cervical profunda sobre el músculo platino cutáneo del cuello. Vemos el músculo platino cutáneo del cuello, ahí vemos el músculo platino cutáneo del cuello. ¿Ve? Y en la fascia cervical profunda tenemos la fascia superficial o de revestimiento, que está encima del músculo esternocleidomastoideo trapecio. Eso es lo que he querido mostrar, que está encima del músculo esternocleidomastoideo o el músculo trapecio. Y la media es la que está sobre la zona visceral muscular o la zona pretraquial. Visceral, ahí se encuentra el cartílago tiroides, la glándula tiroides. Muscular, ahí se encuentran músculos infrayoideos. Pretraquial, lo que se encuentra delante de la tráquea. Por eso que le mencioné anatómicamente en otras imágenes, ¿no? Estos detalles, ¿ve? Y la fascia profunda es la prevertebral, delante de las vértebras, ¿no? Es esta de aquí. Cuando digo prevertebral, significa que se encuentra delante de la vértebra, ¿ve? Se encuentra delante de la vértebra, ¿ve? Ahí está el esternocleidomastoideo, ahí está del revestimiento, ¿ve? La fase de revestimiento, ¿ve? Ahí tenemos la zona visceral, ¿ve? La zona visceral, ¿ve? Ahí tenemos la zona, la fascia, la porción muscular. Esta es la pretraquial, es que se encuentra delante de la tráquea. Esta es la luz de la tráquea, el esófago, ¿ve?
Y prevertebral es la que se encuentra delante de la vértebra. A eso es lo que me refiero específicamente, ¿sí? A ese sector es lo que me refiero específicamente a lo que estamos viendo, ¿ve? Por eso que es un punto muy importante, ¿ve? Esos son los músculos infraoideos, la fascia muscular, la fascia de revestimiento superficial, esta es la parte media, esta es la más superficial de la profunda, es la más superficial de la profunda, ¿ve? Por eso es importante. Ahí está el músculo platino cutáneo del cuello, ¿sí? Si seguimos avanzando, comenzamos a elevar el músculo platino cutáneo del cuello. Lo que estamos elevando da la impresión que fuese un pañuelo, ¿no? Fíjese la amplitud y lo delgado. Fíjese la amplitud y lo delgado. Este corresponde al músculo platino cutáneo del cuello, ¿ve? Y aquí notamos el músculo del esternocleidomastoide, ¿ve? Acá notamos el músculo esternocleidomastoide. Se supone que ya sabemos la inserción, ¿ve? De la apófisis mastoide hueso temporal hacia la porción external clavicular. Este es el esternocleidomastoideo. Por encima de ello, acá la vena está cortada, por encima de ello debería pasar la vena. Ahí está la parte de la vena, ¿ves? La vena debería estar por encima del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Por acá encontramos la vena, por acá, encima del músculo, esta es la vena yugular externa. Cuidado, debajo de este músculo esternocleidomastoideo se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello. Debajo de este músculo esternocleidomastoideo encontramos a la arteria carótida primitiva. Debajo de este músculo a la vena yugular interna. Debajo de este músculo el nervio neumogástrico vago. ¿Ve? Y encima de este músculo vamos a encontrar aquí la vena yugular externa. No sé si ustedes han visto una persona que de repente está haciendo ejercicio y de repente gira la cabeza de forma lateral y la parte lateral del cuello se nota como una venita. Encimita, esa es la vena yugular externa. Esta es la vena yugular externa. Delante tenemos los músculos infraoideos, tenemos la eminencia que corresponde al cartílago tiroides, ¿no? Cubierto por los músculos infraoideos. Y si ustedes se dan cuenta, encima de ese músculo infraoideo tenemos esa fascia de la fascia profunda, la parte visceral, porque esta parte cardiotiroide y parte de glándulo tiroides pertenece a la zona visceral del cuello, ¿ves? Pero aquí tenemos la fascia cervical profunda. ¿Qué parte de la profunda? La parte visceral o la parte media. Y esta es la zona pretraqueal, ¿no? Ahí tenemos el músculo, el esternocleidomastoideo, la zona de la vena yugular externa, que se nota una parte, porque esta debería ser, por todo este sector, debería estar aquí la vena yugular externa, ¿no? La vena yugular externa. Esta vena yugular externa me está desembocando en la vena subclavia, ¿ve? En la vena subclavia, ¿ve? Sigamos. Entonces aquí ya se nota con mayor claridad, ¿no? Se nota con mayor claridad el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, se nota la prominencia del cartílago tiroides. No digo que es cartílago tiroides, sino se encuentra debajo de estos músculos infraoideos, ¿ves? Estos son los músculos infraoideos, esta parte del cartílago tiroides, ¿ves? Pero esos músculos que se nota, que notamos aquí, ligeramente están cubiertos como si fuese con una capita blanquita. Repito, esa es la fascia visceral. O sea, pertenece a la fascia cervical profunda, pero en la parte media o visceral. ¿Ve? La que me cubre el tejido blanquito, si estuviera sobre el esternocleidomastoideo, pertenece a la fascia cervical profunda, pero en la fascia de revestimiento. ¿Ve? Acá tenemos el músculo deltoide y otros detalles anatómicos. ¿Sí? A ver, sigamos. Entonces aquí en esta imagen, ¿no? Aquí en esta imagen ya tenemos los músculos infraoideos, ¿ve? Los músculos infraoideos. Aquí corresponde a la región submentoniana, ¿no? Acá en este sector encontramos hueso yoide, este de aquí corresponde a la región suprayoidea y todo este sector aquí corresponde a la región infraoidea, ¿ves? Notamos parte de esos músculos infraoideos con su fascia visceral, la fascia cervical profunda, pero la parte visceral, ¿ves? Nuevamente el esternocleidomastoideo con la vena yugular externa, ¿ok? Acá tenemos entonces otra vista. Acá se nota claramente el músculo platino cutáneo del cuello. Acá, lo tenemos un poquito replegado ese sector. Pero acá tenemos un músculo platino cutáneo del cuello. Fíjese la dirección de las fibras musculares. Fíjese la fascia cervical superficial. Y acá sobre la zona del cartílago tiroides, que por encima se nota, ahí se notan los músculos infrayoideos, ¿no? Importante tener en consideración. O sea, yo sé que por acá se encuentra el hueso yoide. La eminencia de esta estructura aquí corresponde al cartílago tiroides, pero lo que está por encima realmente vendría a ser los músculos infraoideos y a la fascia cervical profunda la parte visceral prácticamente, ¿no? Sigamos. Acá estamos notando el esternocleidomastoideo y estamos localizando al plexo cervical superficial. Estamos localizando
al plexo cervical superficial. Un detalle muy importante. Un detalle muy importante. Un detalle muy importante. La zona de la piel del cuello, repito, la zona de la piel del cuello está siendo inervada por el plexo cervical superficial. La rama occipital menor, auricular mayor, la cervical traversa y las supraclaviculares que están hacia abajo. Eso va a encontrar en su teoría. El plexo cervical superficial, estoy hablando de nervios, que tiene una rama occipital menor que se va detrás del lóbulo de la oreja, hacia ese sector del occipital. La zona auricular mayor que se va hacia este sector de aquí que estamos mostrando aquí por el cursor. La cervical transversa que se va hacia la zona media del cuello. Y las supraclaviculares porque está encima de la clavícula, por eso es supraclavicular. La porción external, la acromial, clavicular, ¿no? Son varias porciones. O sea, el plexo cervical superficial me va a inervar piel. O sea, es una inervación netamente sensitiva. El plexo cervical superficial corresponde a una inervación netamente sensitiva. Sensitiva, no para músculo. Sensitiva es algo que usted va a sentir a través de la piel. Calor, frío, dolor. Eso es lo que ustedes van a sentir a través de la piel. Eso es lo que ustedes van a sentir a través de la piel. En cambio, cuando nosotros estamos hablando ya sobre los músculos infrayoideos, ¿no? Todos los músculos infrayoideos, gran parte de los músculos infrayoideos está siendo inervado por el asa cervical. O sea, las ramas profundas del plexo cervical. Las ramas profundas del plexo cervical. Entonces, piel del cuello, plexo cervical superficial. C1, C2, C3, C4. Plexo cervical superficial. En cambio, los músculos infrayoideos están inervados por el asa cervical. Las ramas profundas del plexo cervical. Específicamente, la gran mayoría está siendo inervada por el asa cervical. En cambio, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio que encontramos en la parte de atrás del músculo, este vendría a ser el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, ese está inervado por el 11º par craneal o nervio accesorio. O nervio accesorio. ¿Ok? Por eso que se debe tener bastante consideración. Y aquí, en esta ejercicio, hemos hallado el plexo cervical superficial, ¿no? El plexo cervical superficial. ¿Ok? Por eso que es un detalle que se debe tener bastante consideración. Ya, atentos, por favor, ahora sí. Atentos, ¿sí? Que voy a hablar de una manera que se puede entender y esta clase está siendo grabada, porque tenemos 5 últimos minutos. Atentos, por favor. Aquí tenemos otra disección, ¿no? En la cual hemos pintado esos reparos anatómicos que usted ya está viendo, no de la cara, sino en la sector del cuello. Esto me está representando al esternocleidomastoideo, al músculo trapecio, al músculo, este aquí me está representando el músculo moyoideo, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente, ¿ves? Lo que hemos mencionado anteriormente. Eliminamos la piel, ahí tenemos el tejido celular secundario, ¿no? Adherido totalmente a la piel. Inmediatamente notamos esta vena, la vena yugular externa. Esta vena yugular externa proviene de la vena retromandibular y auricular posterior, ¿ves? La vena yugular externa proviene, ¿no?, de la vena retromandibular y auricular posterior, ¿no? Y el músculo que estamos notando aquí es el plexo cervical, perdón, el músculo platismo cutáneo cuello, pero que por encima se encuentra en la fascia cervical superficial, ¿ves? Este aquí corresponde al músculo platismo cutáneo cuello y encima tenemos a la fascia cervical superficial. ¿Sí? Si seguimos avanzando, hemos elevado el músculo platismo cutáneo del cuello. Y nos encontramos con el músculo esternocleidomastoideo, ¿eh? Y encima del músculo esternocleidomastoideo tenemos a la vena yugular externa. Esta vena yugular externa desemboca en la vena subclavia, ¿ves? Desemboca en la vena subclavia. Y por debajo del músculo esternocleidomastoideo, ahí tenemos el músculo omoyoideo, ¿ves? Este de aquí, estamos notando el músculo omoyoideo. Y aquí nosotros tenemos parte del triángulo carotídeo. Y también tenemos parte del triángulo submandibular. Acá, por ejemplo, tenemos a la glándula submandibular, inervada parasimpáticamente por el 7º par craneal. ¿Ve? Y por aquí nosotros tenemos el paquete básculo nervioso del cuello, que está siendo protegido por este músculo, el esternocleidomastoideo. ¿Ve? Ahí tenemos a la glándula submandibular y aquí tenemos parte de la glándula tiroides.
y parte de los músculos infrayoideos. ¿Ve? Este aquí es el músculo homoyoideo en forma obliqua, sigamos. Ahí está el esternocleidomastoideo, el homoyoideo, a la glándula submandibular, a la glándula tiroide en este sector, ahí está el homoyoideo en forma oblicua, en forma de cruz, en relación con el músculo esternocleidomastoideo. Ahí tenemos a la vena yugular externa. Si seguimos avanzando, retiramos el músculo esternocleidomastoideo, ¿ve? Ahí tenemos el nervio accesorio, nervio espinal, ¿ve? Este músculo esternocleidomastoideo, nervio accesorio, nervio espinal. Y ya notamos claramente todo el músculo homoyoideo, ¿no? Ya sabe, ya hemos mencionado esa inserción de ese músculo homoyoideo. Y debajo del músculo esternocleidomastoideo que le hemos elevado aquí, este es el nervio accesorio o nervio espinal, que me va a inervar este músculo, tenemos el paquete báculo nervioso del cuello, la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico vago. Y ligeramente abajo, por debajo tenemos el plexo braquial, ¿ves? El plexo braquial. Si seguimos avanzando, ¿no? Ya hemos sacado el músculo homoyoideo y notamos claramente a la arteria carótida primitiva, al nervio neumogástrico vago, la vena yugular interna. Y aquí tenemos el plexo braquial, ¿no? Que me va a dar una inervación motora y sensitiva al miembro superior. Delante del plexo braquial tenemos el músculo escaleno anterior. Y delante del músculo escaleno anterior tenemos aquí el nervio frénico, ¿ves? Que es muy importante, es el nervio frénico. Este es el músculo escaleno anterior y este es el músculo escaleno posterior. Truco. Si encontramos el plexo braquial, inmediatamente el músculo que se encuentra delante es el músculo escaleno anterior. Y lo que se encuentra delante del músculo escaleno anterior es el nervio frénico. C3, C4, C5, es el nervio frénico. ¿Ve? Y detrás del plexo braquial encontramos el músculo escaleno posterior. ¿Ve? Por eso que es importante. Disección del cuello profundo. Notamos el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva, que se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Y la arteria carótida externa me da la siguiente rama: la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. ¿Ves? La arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Y aquí tenemos nosotros a la arteria carótida interna, que se introduce a la parte endocrina por el conducto carotídeo. ¿Ves? Aquí tenemos el nervio neumogástrico vago. Acá tenemos el músculo escaleno anterior, ahí tenemos el nervio frénico, ¿ves? Y aquí tenemos nosotros la vena yugular interna. Y aquí tenemos el plexo braquial, ¿ves? Ahí tenemos la arteria carótida primitiva, el nervio neumogástrico vago y la vena yugular interna. Sigo avanzando, ahí tengo el plexo braquial, tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior, que se encuentra entre el escaleno anterior y el escaleno posterior. Me va a dar una inervación motora y sensitiva al miembro superior. Tenemos también el nervio accesorio que se va a encargar de inervar el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos el nervio neumogástrico vago que se va a encargar de inervar varios órganos del tórax, pero sobre todo a nivel de la zona de la laringe, ¿no? El nervio frénico es que me va a dar una inervación al músculo diafragma y parte del asa cervical. ¿Ve? El otro elemento es el seno carotídeo, es una pequeña dilatación que se encuentra al inicio de la arteria carótida interna. Y ahí está su característica, ¿no? Me sirve como una dilatación de esa arteria aquí, ¿no? Que me controla la presión arterial que se va hacia la zona endocranial. Tenemos el plexo, el cuerpo carotídeo, conformado por una serie de nervios, ¿no? Del noveno y el décimo paracraneal. Me regula la cantidad de oxígeno que va en la sangre. Eso con respecto a la zona del cuerpo carotídeo. ¿Ve? Ahí tenemos entonces la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Recuerda que la arteria carótida interna no me va a dar ninguna rama a nivel del cuello. La arteria carótida externa sí me va a dar varias ramas a nivel de las zonas del cuello. ¿Ok? Y tenemos otros elementos principales, ¿no? La arteria tiroidea superior, rama de la arteria carótida externa, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Y tiene dos terminales, ¿no? La arteria maxilar interna y la temporal superficial, en las que estamos viendo específicamente en este sector, ¿no? La arteria carótida externa, que está por afuera y tiene ramas, ahí está toda su rama, tiroidea superior, lingual y facial, y la arteria carótida interna, que no me da ni una rama, ¿no? Ese es un punto que debemos tener en consideración. En relación a los músculos escalenos también es muy importante tener en consideración, ¿no? El músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Recuerda que esos músculos escalenos se insertan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. ¿Ok? En la apófisis transversa de la vértebra cervical. Y ahí tenemos los demás músculos que ya hemos mencionado. Ya, señor.